lo que es la inferencia matemática, ¿no? Inferencia matemática de un conjunto de proposiciones, ¿no? Concluíamos o generábamos una nueva proposición, ¿no? En términos genéricos. Ah, pero principalmente el razonamiento de la lógica clásica, en lo que se conocía como razonamiento matemático, ¿no? O inferencia matemático, consistía, ¿no? Aquí en paréntesis todo caso, ¿ya? Paréntesis. Aquí, es decir, la inferencia matemática, poco recordar, ¿no? La inferencia, aquí vamos a ver, matemática, ¿no? O razonamiento clásico, consistía en lo siguiente, ¿no? Que de un conjunto de proposiciones, ¿no? Vamos a poner n proposiciones con conjunción, ¿no? Unido a través de conjunción, concluíamos una nueva proposición, ¿no? Que vamos a ponerlo Q, ¿sí? Y hay muchas estrategias para hacer este proceso, ¿no? Que es de un conjunto de proposiciones concluíamos una nueva proposición, ¿no? Entonces, habían varias estrategias, ¿no? Varias estrategias y uno de ellos es ah, aquí, a ver, tal vez por aquí ponemos, uno de ellos es, por ejemplo, el modus, el principal, ¿no? O que es bastante utilizado, modus pone. Que es el modus pone, ¿no? Entonces, que en forma esquemática consistía que nosotros si teníamos una regla, ¿no? Teníamos una regla que decía eh, si X es A, entonces, ¿no? Y es B. Entonces teníamos una regla, ¿no? Ah, y teníamos un hecho que decía X es A, teníamos un hecho de antecedente, y de acá sacábamos una conclusión, ¿no? Conclusión de que Y es B. Y es B, ¿no? Entonces, un poco seguir en paréntesis, ¿no? Un poco para seguir en paréntesis, podemos dar un ejemplo, ¿no? Acá, por ejemplo, podríamos tener una regla acá. Una regla, podríamos tener, por ejemplo, ¿no? Si la temperatura es alta, por ejemplo acá, ¿no? Entonces, hace calor. Por ejemplo, tenemos esa regla. A ver, y si tenemos un hecho, ¿no? Si tenemos un hecho aquí y la temperatura es alta, ¿no? En base a eso, la regla y es hecho, por aquí podemos aquí trazarle una línea, ¿no? Teníamos la conclusión, ¿no? Teníamos la conclusión, o vamos a tener la conclusión que hace calor, ¿no? Por ejemplo. ¿Sí? Entonces, esto sería la regla, si A, si X es A, entonces Y es B, ¿no? Entonces tenemos que X es A, entonces concluimos que Y es B, hace calor, ¿no? Entonces, eh, eso como paréntesis, ¿no? Entonces, esto es el modus pone, ¿no? Clásico que se utilizaba en razonamiento o inferencia matemática, ¿ya? Pero, pero realmente los seres humanos no razonamos así de esta forma, ¿no? Podríamos, es decir, podemos tener, por ejemplo, si la temperatura es alta, entonces hace calor, o podríamos tener, por ejemplo, la temperatura es más o menos alta, ¿no? ¿Qué podríamos concluir? Es decir, las personas no hablamos tan exacto como está aquí, ¿no? Que es alta. Es más, el simple hecho de ser alta, ¿no? ¿No? Ser alta ya estamos ya un poco.
con predicados, ¿no? Que en este caso ya podríamos considerar hasta como predicado, ¿no? Pero la principal diferencia de que lo que vamos a poner, generalizar el modus ponens es cuando el antecedente no se va a parecer al hecho, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a ver aquí, ¿ya? Entonces, hoy día lo que vamos a ver es, sí, es decir, una de las reglas de inferencia difuso, que lo vamos a conocer como modus ponens generalizado, ¿ya? Modus ponens generalizado, es decir, que nosotros vamos a tener, por ejemplo, una, una regla, podríamos tener la misma regla que está aquí, ¿no? Podríamos tener la misma regla que está aquí, eh, y lo cambiamos el hecho, ¿no? El hecho podría ser la temperatura es más o menos alta, ¿no? La temperatura es más o menos alta. Por ejemplo, ¿cuál es el detalle de esto? Que no se parece al antecedente. En modus ponens, para tener modus ponens, ¿qué pasaba? Que el antecedente de la regla era igual al hecho, ¿no? En cambio aquí no va a pasar eso. Entonces, en base a eso, nosotros podemos concluir diciendo que, ¿no? Hace más o menos calor, ¿no? Entonces, esta conclusión podríamos nosotros dar, ¿no? Entonces, si esto lo resumimos, podríamos, o en todo caso, ponerlo en forma general, podríamos tener de esta forma, ¿no? Una regla que diga si X es A, entonces, ¿no? Y es B, ¿no? Y si tenemos un hecho, aquí viene la diferencia que X es A', que un poco que se parece al antecedente, pero no es igual a A'. Entonces, en base a eso, vamos a tener nuestra conclusión que Y es B', que tampoco se parece al consecuente de la regla, ¿no? En cambio, en modus ponen, ¿qué es lo que pasaba? Que el antecedente de la regla se parecía al hecho. Y lo que concluíamos, ¿no? Y lo que concluíamos era en sí igual al consecuente de la regla, ¿no? En cambio aquí, el antecedente con el hecho, ¿no? Se parecen. Y, y el consecuente con la conclusión también se parece, ¿no? Entonces, hacer este proceso, ¿no? Hacer este proceso se llama modus ponens generalizado, ¿ya? Modus ponens generalizado, ¿ya? Entonces, vamos a ver cómo calculamos, ¿ya? Cómo calculamos el valor de B', ¿ya? El valor de B'. Entonces, también un poco para relacionar con lo que ya sabemos, ¿ya? Con lo que ya sabemos esto de aquí, cómo calcular, vamos a un poco repasar también. A ver, entonces, a ver, aquí podríamos tomar aquí el modus, a ver, el modus ponen, ¿ah? Vamos a interpretar, a ver, el modus ponen, para un poco de ahí generalizar. Modus ponen, es decir, en caso clásico, ¿ya? El modus ponen, aquí, ¿qué significaría? Que si tenemos regla acá, regla, diga, ¿no? Que si X es A, entonces Y es B.
¿no? Y luego tenemos hecho que X es A. De ahí sacamos nuestra conclusión, ¿no? Que Y es B. ¿Cómo podríamos interpretar esto de aquí? ¿Ya? Entonces vamos a interpretar geométricamente para un poco generalizar aquí, ¿ya? Entonces acá, supongamos tenemos tan solo estamos hablando de dos variables, entonces podemos representarlo esto de acá en el plano cartesiano, ¿ya? Entonces, lo siguiente, esta regla, ¿ya? Esta regla que tenemos podemos representar que es una relación, hemos estado comentando. Entonces, esta es una relación. Entonces, nosotros podríamos tener entonces una relación, ¿no? Acá, una relación cualesquiera. Que en este caso podríamos poner que Y, que es f de x. Una relación, ¿no? Una relación. Ya está. ¿Qué más? Que esto de acá x es a, podría ser que, por ejemplo, un valor x igual a a. Acá, un valor de x igual a un a. Aquí, x igual a un a. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que y es b. Es decir, ¿qué estamos diciendo? Que en el punto a, su imagen es b. Pero ¿cómo? Como f de a. ¿No? Entonces, esto podríamos resumirlo de esta forma, que nuestra regla, ¿no? Aquí, que nuestra regla... Entonces, a ver, esto de acá podemos resumir de la siguiente forma. Ah, podríamos tener una regla de la siguiente forma, que decir la regla representada por esta, en este caso, una función, ¿no? Que en forma general podría ser una relación. Y el hecho representada por x igual a a. Y con eso vamos a tener una conclusión. ¿Cuál? Que y es f de a, que es igual a b, ¿no? Podríamos trabajarlo de esa forma. Entonces lo que vamos a hacer es generalizar aquí. Es más, aquí, y cuando si este de aquí, este es un intervalo, ¿no? ¿Por qué estoy utilizando un poco las similitudes? Porque se conoce, ¿no? Si tenemos una función y quiero hallar valor de un punto A, entonces tranquilamente yo puedo hallar B, ¿no? No hay ningún problema, ¿no? Entonces estamos un poco relacionando con eso. A ver, pero ya también podría yo tener que este A no es tan solo un punto, podría yo tener un intervalo. Y sí, podría ser en general un conjunto A, ¿no? Entonces, si yo tengo un conjunto A, también yo puedo hallar su imagen, ¿no? Que estaría por aquí. ¿Qué sería este de acá? Que en sí este sería el f de A, que sería, en este caso sería subconjunto, ¿no? De Y. Recordar acá está el X y, y acá está el Y, ¿no? Entonces, para también un conjunto, no hay problema que nosotros podemos hallar su imagen, otra palabra, ¿no? Entonces, podemos concluir, teniendo un conjunto A, teniendo una relación, podemos concluir que vamos a tener un B que es el subconjunto en Y, ¿no? Ah, en el término de discurso, vamos a conocer el X y Y son universo discurso, ¿no? Entonces, eso ya ahí, ¿ya? Ese es el modus ponen clásico, ¿ya? El modus ponen clásico. Entonces, lo que vamos a hacer es generalizar esta interpretación que estamos dando. Y ese es el modus ponen generalizado, ¿ya? Que nos va a servir en sí este de aquí. Ojo que estamos intentando interpretar aquí este de acá. ¿Ah? Entonces, ¿cuál es la interpretación de esto entonces? Entonces, ahí tenemos el modus ponen, aquí en todo caso, nuevamente lo pongo, ¿ya? Acá el modus ponen generalizado, ¿ya? Entonces, ¿qué cosas vamos a tener? Aquí vamos a tener, entonces ¿qué cosas vamos a tener? Vamos a tener una relación, ¿no? Entonces vamos a tener una relación R, ¿no? Que va a ser el subconjunto del producto cartesiano, ¿no? Recordar que estos dos son universo de discurso, ¿no? Universo de discurso. ¿Qué más vamos a tener? Vamos a tener un conjunto discurso A
que es subconjunto de universo curso X, ¿no? Entonces, nuestro trabajo es encontrar el B, ¿no? Es encontrar el B tal que van a ser los valores de Y que pertenecen al universo discurso Y, tal que es decir, el X, Y, en este caso pertenezca a la relación. Obviamente que X pertenezca a la, ¿no? Ya está, ¿no? Entonces, en forma geométrica, ¿cómo lo interpretamos eso? Entonces, aquí vamos a tener, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Ah, a ver, teniendo esos, lo que vamos a tener es lo siguiente. Entonces, aquí recordar realmente esto de aquí, lo que vamos a tener es acá A', ¿no? Acá A' y vamos a querer hallar B', según lo que hemos deducido o lo que estamos interpretando nuestra acá. Vamos a tener sí, X aquí en A y en B, también vamos a tener A', B'. Entonces nuestro objetivo es hallar cuál es el valor o función de pertenencia de B', ¿ya? Entonces, a ver, un poco vamos interpretando eso de ahí. Entonces, tenemos una relación. Tenemos una relación que es subconjunto del producto cartesiano. Entonces, esa relación yo lo podría representar de esta forma, en forma genérica. Es el conjunto ya de pares ordenados, ¿no? Una relación. Esta es una relación R, conjunto de pares ordenados. Esta es la relación, ¿ya? ¿Qué más vamos a tener? El A'. Entonces aquí vamos a tener, por ejemplo, un conjunto difuso A', ¿ya? Entonces, ¿cómo lo vamos a hallar? El B' que va a estar por acá. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿no? Lo que vamos a hacer es, ojo que aquí esta es una relación, ¿no? Esta es una relación y yo no puedo operar con el A, que es esta relación de dos dimensiones. Este A es de una sola dimensión, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es extender, ¿ya? Extender este A, buscar la intersección, ¿no? Vamos a extender entonces, en otra palabra, extendiendo, nosotros podríamos hallar esta intersección, ¿no? Aquí, ¿sí? Entonces la intersección va a estar aquí, pues, ¿no? Entonces extendemos el A, hallamos la intersección, luego lo proyectamos. Luego lo proyectamos esa intersección en B. Y justamente ese es va a ser función de pertenencia del conjunto B. ¿Ya? Entonces, a ver, hagamos en forma más claro, es lo que acabamos de decir. Entonces, a ver, el hecho, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Hecho o regla, ¿no? Pero vamos a tener una regla representada obviamente por una relación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Una regla vamos a tener, ¿no? Función de pertenencia de en X, Y, ¿no? Es decir, una regla se representa por una relación, no se olvide, ¿no? Se interpreta como una relación. Ya está. Y el hecho vamos a tener aquí función de pertenencia de A' en X, ¿no? ¿Sí? Entonces eso es lo que tenemos. La regla representada por una relación y el hecho que es función de pertenencia de A', ¿ya? Entonces, como podrán ver, yo no puedo hacer la operación porque este es de dos dimensiones y este es una sola dimensión. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer primero? Extender, ¿no? Extender con extensión cilíndrica que hemos visto en la clase pasada, ¿no? Este conjunto A'. Entonces, acá, primero lo que vamos a es extender, es decir, extensión, ¿no? Entonces, es decir, extendemos, ¿no? El A', A' extendido.
En todo caso, lo vamos a representar así, extensión de A, así, ¿no? Y si yo lo extiendo, ¿qué vamos a tener? El X, coma, Y, ¿no? Si yo extiendo, tengo que extenderlo ahí. Entonces, ahora ya tengo la extensión, ¿no? Ya extendí este A, entonces ya tengo la extensión, ¿no? Entonces lo que estoy haciendo es primero aquí extender. Luego, ¿qué hago? Hallo la intersección. Entonces, hallo la intersección. Entonces, con eso, ¿no? Voy poniendo acá, entonces, luego hallamos la intersección, ¿no? Acá, así voy a poner intersección, así nada más. Hallamos la intersección, es decir, la función de pertenencia de la intersección de ¿quién? De la relación con la extensión, ¿no? En otras palabras, extensión de A, que es, va a ser, ojo, que es igual a, el A con la extensión van a ser iguales, ¿no? Entonces voy a poner, en todo caso, el A. O al revés, ¿no? El orden. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahí a la intersección? La función de pertenencia de A, obviamente vamos a operar con el extendido, intersectado con la relación. Entonces, eso me va a dar en X, Y. Y eso, ¿cómo se calcula? La intersección se calcula con cualquier T norma, ¿no? Aquí con cualquier T norma de quién. Entonces vamos a calcular entre quiénes. Entre mu, el ax extendido, acá voy a poner así, extensión de A', ¿no? En X, Y, ¿no? Entonces vamos a calcular el T norma, es decir, la intersección. Ojo que hay diferentes formas de calcular la intersección. Generalizamos con el T norma y la relación, ¿no? Ahí está. ¿Sí? Entonces, ahí está. Pero como este de acá es igual, también podemos representarlo con, en términos de A nada más, ¿no? A ver, el mu de A' en X, Y con mu de la relación. ¿Sí? Entonces, a ver, estamos siguiendo, ¿ah? Primero extendemos, hallamos la intersección y luego, ¿qué hacemos? Proyectamos. Entonces, lo que vamos a hacer es proyectar eso. Entonces, acá, proyección. Luego, hacemos la proyección, ¿no? Es decir, proyectar. Ojo, la intersección ya es de dos dimensiones, este resultado. Y eso hay que proyectarlo porque aquí el B' es una sola dimensión, entonces hay que convertir en una sola dimensión. Y eso hacemos a través de la proyección, ¿no? Es decir, aquí la proyección, ¿no? Habíamos denotado de esta forma, la proyección, ¿no? De, de este elemento, del mu A' intersectada con la relación en X, Y. ¿A dónde vamos a proyectarlo? A Y, ¿no? A Y. ¿Sí? ¿Y cómo se define la proyección? Eso hemos visto en la clase pasada, como el máximo, ¿no? ¿No? Como el máximo, o podría ser el operador con norma. Entonces aquí ponemos por lo pronto máximo de este de aquí, del operador T, ¿no? De T y repetimos aquí, ¿no? De mu de A' X, Y. En este caso ya sería tan solo si ya le he puesto de A, acá sería tan solo en X, ¿no? A ver aquí, en X nada más, ¿no? También acá tan solo en X. Acá mu de la relación X, Y. Ahí está, ¿no? Ahí está. Entonces, ¿no? Entonces, esa es la conclusión, ¿no? Entonces, ¿cuál es la conclusión? Esta proyección. Entonces, lo que queremos es el B'. Entonces, ¿cuál sería el mu de B'? En este caso, de Y, va a ser, ¿no? El máximo, obviamente, con respecto al universo X, ¿no? Del T norma, mu de A' y mu de la relación en X y Y.
¿no? Ya está. Entonces, esto es en sí el modus pone generalizado, en sí cómo hacer nuestros cálculos, ¿no? Ese es cómo hacemos nuestros cálculos, ¿ya? Entonces vamos a hacer entonces algunos casos particulares, ¿ya? Por ejemplo, vamos a poner ojo que aquí también es en forma general la T norma, ¿no? Perdón, el co norma, ¿no? O S norma. Entonces vamos en forma particular, ¿no? En forma particular aquí, como una observación, en forma particular, los más utilizados, entonces vamos a poner aquí el mu b' en Y va a ser igual aquí, ¿no? Aquí el máximo ya podemos ponerlo aquí, máximo, no hay problema en calcular, ¿no? Ahora el T norma, ¿ya? Una de las T norma principal utilizado es el I, ¿no? La intersección. Entonces vamos a calcular intersección entre estos dos. Entonces vamos a tener aquí mu. Ojo que por eso va a depender de qué T norma tomamos, ¿no? Pero más utilizado es el intersección, ¿no? Entonces acá tenemos A' intersección con mu de la relación. ¿Ya? Es más, de la relación también tenemos diferentes interpretaciones, hay que recordar, ¿ah? Y vamos simplificando entonces. Acá, entonces hallamos en forma particular, ¿no? El máximo en X. Aquí ya no hay mucho que simplificar. Único que hay que simplificar es aquí, ¿no? Aquí. Aquí en la relación tenemos diferentes formas de interpretar esa relación. Ojo que de la relación de la implicancia. Entonces, una de ellas es el mínimo, ¿no? Es el mínimo. Entonces, vamos a poner entonces aquí nuevamente el A, mu de A en X y mu de B en Y. Entonces, estoy trabajando con esta interpretación de la relación, ¿no? Aquí. Ya está. ¿Qué detalles tenemos? Que este máximo depende de X. Significa que este de acá es independiente. Entonces yo puedo poner de esta forma, ¿no? Entonces podría poner aquí máximo con respecto a X, ¿no? Entonces acá tendríamos mu de A' en X y, ¿no? Ah, mu de A en X, ¿no? Y el B lo sacamos porque es constante con respecto a este máximo, sería mu de B en Y. ¿Ya? Entonces, este de aquí, ¿ya? Esto de aquí lo puedo poner como W, ¿ya? Entonces yo puedo poner este de aquí, todo este de acá, voy a poner W. Entonces vamos a tener lo siguiente. Aquí W y mu de B en Y. Entonces, ¿qué representa geométricamente esto es lo que acabamos de hacer? ¿Ya? Ojo que estamos simplificando los cálculos que hay que hacer, ¿no? Entonces vamos a representarlo geométricamente lo que acabamos de hacer. Entonces lo que vamos a tener aquí es eh, representación gráfica. A ver, vamos a tener, ¿no? Podríamos empezar de hecho, ¿no? Un conjunto difuso que va a representar el hecho, ¿ya? Este va a ser el A, el hecho, perdón, el antecedente de la regla. Acá primero voy a dibujar el antecedente de la regla, ¿no? Que es el A. Aquí va a estar el A. Y tengo que hallar la intersección. Este I lo vamos a interpretar como la intersección como el mínimo, ¿ya? Esta intersección vamos a hallar con el mínimo. Entonces aquí voy a dibujarlo junto. Entonces aquí vamos a tener el A'.
Entonces voy a tener el A, voy a tener el A'. Entonces luego voy a calcular el intersección, es decir, vamos a trabajar con el mínimo. En otras palabras, estamos por aquí. El mínimo es esto de aquí, ¿no? Es esto de aquí. Luego que hay que calcular el máximo. El máximo. Y eso me va a dar el W. En otras palabras, de todo este mínimo, hay que calcular el máximo, que entonces estaría aquí. Este sería el W, ¿no? Este sería el W. Ya está. Entonces, por otro lado, lo que tenemos, por el otro lado, lo que tenemos es el Y, ¿verdad? En este caso, B. Por el otro lado, estoy dibujando las funciones de pertenencia en forma triangular, en sí va a depender de qué función de pertenencia, con qué función de pertenencia trabajamos, ¿no? Entonces, aquí vamos a tener el B. Entonces lo que dice acá es, vamos a hallar el mínimo, ¿ya? El mínimo de función de pertenencia de B y con el valor que venga de W. Entonces aquí va a venir el W, aquí, ¿no? Ahí viene el W y hallamos el mínimo que realmente sería este de acá, ¿no? Eso sería ahí, ¿no? Entonces, esa forma, ¿no? Vamos a interpretar esa inferencia o modus ponens generalizado, ¿no? Que en forma compacta lo que estamos haciendo que es que el B', ¿no? Que el B' estamos calculando como el A', ¿no? Habíamos visto la clase pasada, habíamos llegado a la conclusión, ¿no? A composición inferencial con la relación, ¿no? Composición inferencial con la relación, ¿ya? Entonces, y así, para cuando haya varios, también generalizamos de esta forma, hacemos nuestras interpretaciones, ¿no? Cuando haya varios. Por ejemplo, podríamos, aquí como ¿no? Otra observación 2, ¿no? Por ejemplo, supongamos tenemos, a ver, tan solo ya, este proceso ya lo voy a hacer en forma geométrica. ¿Ah? Supongamos tenemos una regla, pero en la regla tenemos dos antecedentes, ¿ya? Tenemos dos antecedentes. Entonces, ¿eso cómo lo vamos a representar? Entonces, esta interpretación tendríamos así, a ver. Aquí yo tendría, ¿no? El conjunto A y cada antecedente va a tener su hecho, ¿no? Y su hecho va a ser aquí A', ¿no? Y de ahí tengo que calcular el mínimo. A ver, vamos a poner, obviamente, primero calculamos la intersección, luego calculamos el mínimo, que va a venir por aquí. Ahí, ¿no? Entonces, pero como tenemos dos antecedentes, significa que hay A y B. Entonces, hay otro por aquí. Significa que entonces acá tenemos un B, ¿no? Acá un B. Y también tenemos su B'. Obviamente este es el mismo hasta 1, ¿ah? Aquí hasta 1, ¿ah? Aquí hay que tener aquí presente todos, acá 1, acá 1, ¿no? Entonces este sería el B'. Entonces hallamos el intersección y luego calculamos el mínimo. Entonces el mínimo está por aquí. Ya está, ¿no? Entonces, ¿ya? De ahí, ¿qué hacemos? Hay que calcular hay que relacionar con el consecuente, ¿no? Que en sí sería el C. Acá, vamos a dibujar aquí, un C aquí, ¿no? Entonces vamos a tener ahí un C, ¿no? Aquí. Bueno, aquí uno, y este es el C. Lo que hay que llegar entonces es al mínimo de todo lo que va a venir,
Hasta aquí sería con el azul el mínimo, pero del mínimo aquí calculamos el mínimo. Entonces quedaríamos con este de acá. Eso sería el C', ¿no? Ese es C'. En otra palabra, ¿qué es lo que ¿qué es lo que acabamos de interpretar? Entonces tenemos una regla, ¿no? Tenemos una regla que dice, si X es A, y, a ver, voy a poner, porque tenemos dos antecedentes, ¿ya? Y es B. Hemos dicho que estamos interpretando cuando tengo una regla con dos antecedentes. Entonces, aquí, ¿no? Entonces, podemos poner Z es C, ¿no? Z es C. Esa es la regla, con dos antecedentes. Y vamos a tener un hecho, ¿no? Un hecho que va a decir que X es A', ¿no? Y que Y es B'. Es decir, el hecho es que un poco se asemejen a los antecedentes de la regla, ¿no? Entonces, lo que estamos concluyendo que Z es C', ¿no? Z es C'. Entonces, un poco que se parece al consecuente, ¿no? Entonces, esa sería la interpretación que acabamos de hacer, ¿no? Entonces, y este es lo que vamos a hacer para cada regla, es decir, para cada regla. Y luego, vamos a ver, todo lo que acabamos de aprender entonces es para hacer nuestro sistema de inferencia difusa, ¿no? Entonces, esto es la interpretación de modus ponens generalizado, ¿ya? Entonces, a ver, veamos un ejemplo, ¿ya? Aquí, utilizar modus ponens generalizado. ¿Cómo hacemos nuestro razonamiento? ¿Qué datos deberíamos tener? A ver, bueno, primero, por ejemplo, acá tenemos, por ejemplo, un hecho. Bueno, el orden, ¿no? Puede estar primero la regla, luego el hecho, ¿no? No hay mucha importancia, ¿ya? Entonces acá, por ejemplo, tenemos un hecho. A ver, Pedro estudia poco. Tenemos la regla, a ver, si estudio mucho, ¿no? Entonces soy un excelente estudiante, ¿no? ¿Cuál es la conclusión? Pedro no es tan excelente estudiante, ¿ya? Entonces, es la conclusión. Pero eso, ¿cómo hacemos nuestros cálculos? Esa inferencia. Pero para ello necesitamos datos. Entonces, Pedro estudia mucho, ¿ya? O estudio mucho, o podríamos decir estudio mucho, acá podría ser estudio mucho, ¿no? Así. Entonces, estudio mucho va a ser el conjunto difuso A con esta función de pertenencia. Ahí está, el universo de discurso 0 a 8, ¿ya? Que va a representar hora diaria de estudio, ¿no? Es decir, si estudia mucho, es decir, este conjunto difuso está entre 0 y 8, ¿no? Que representa cuántas horas estudia una persona, ¿sí? ¿Qué más? Excelente estudiante, también acá hay, a ver, ojo que acá hay excelente estudiante, ¿no? Entonces, excelente estudiante va a estar dado por conjunto difuso B, con esta función de pertenencia, y en el universo discurso de 0 a 10. Y eso va a ser el promedio académico, ¿no? Que se evalúa de 0 a 10, ¿no? Si podemos ponerlo que nos evalúan 0 a 20, entonces podría estar hasta 0 a 20, ¿no? Eso ya depende del análisis que damos a nuestro problema, ¿no? Y otro que la conclusión, estudia poco, ¿no? Entonces, si aquí podríamos tener que el A', ¿no? Que estudia poco, con su función de pertenencia que tenemos aquí, ¿no? Y acá las horas diarias de estudio, ¿no? Entonces, porque al antecedente tiene que parecerse aquí, estudia poco, ahí está, ¿no? Del hecho. Entonces tendríamos eso. Entonces, en base a eso, a ver cuál sería el valor de este de aquí, ¿no? Que Pedro no es tan excelente estudiante de esta conclusión, ¿no? Un poco recordar, ¿no? Un poco recordar lo que acabo de decir en sí en forma resumida, ¿no? El hecho es un conjunto difuso A y la regla es una relación que principalmente hemos visto que vamos a hacer con el mínimo, ¿no? Es el producto cartesiano, que es el mínimo, y de la conclusión es el prima, que es la composición inferencial. Entonces, hace la programación, ¿no? Porque acá ya son funciones continuas de función de pertenencia, entonces en forma
manual no podemos calcular. Pues esos cálculos que hemos deducido no podemos hacer, entonces hay que programar, ¿ya? Entonces vámonos a Octave. A ver, vamos a abrir, ¿ya? Ahí tenemos, ¿no? A ver, aquí tenemos. Entonces, único cambio en comparación con el Octave y el MATLAB es que hay que leer, recuerden, el paquete de lógica difusa, ¿no? Entonces leemos el paquete de lógica difusa, ¿no? Entonces definimos nuestros conjuntos. Según el dato, el universo discurso es de 0 a 8, ahí está, ¿no? Es de función de pertenencia sigmoidal con característica 3, 2, ¿no? A ver. O podemos poner aquí tal como está, es 0.53, ¿no? 0.53 acá. 0. Aquí, 0.53. ¿Ya? Aquí. El otro, el B, que es el B, es 0 a 10, 0.5,8 los parámetros, ¿no? Acá 0 a 10, acá 0 a 10, entonces acá 0.5,8, ¿no? A ver, ¿es correcto? 0.5,8, ya está. Luego, entonces, ¿qué hay que hacer? Ahora, con estos de aquí, ¿qué hay que hacer? Hay que hallar el mínimo, ¿no? Calculamos el mínimo. Entonces, hay que recordar, ¿ah? ¿Qué calculamos primero? Calculamos el mínimo, ¿no? Calculamos el mínimo. Calculamos el mínimo. Entonces, vamos a calcular acá el mínimo, ¿verdad? Calculamos el mínimo, ¿no? Doble for, ¿no? El mínimo de ahí BJ. Ahí está. Y eso lo vamos a graficar, ¿no? Eso lo vamos a graficar. Y sí, lo que estamos haciendo es interpretar en sí realmente el producto cartesiano, ¿no? Estamos interpretando el producto cartesiano con el mínimo, ¿ya? Y lo graficamos aquí, ¿ya? Luego, la interpretación del hecho. El hecho es sigmoidal, ¿no? Acá, sigmoidal. Acá, sigmoidal, aquí, a ver si... Creo que acá hay un error, vamos a ver, ¿ya? A ver, sigmoidal es de 0 a 8, aquí, 0 a 8. Acá, sigmoidal, el universo discurso es el mismo, ¿no? Que es el 0 a 8, x 0 a 8, ya está, ¿no? A ver, y los parámetros aquí, y los parámetros son menos 10, 1, aquí, ¿no? Ahí tenemos, menos 10 y 1, ya está. Y con eso, ¿qué calculamos? La proyección, ¿no? La proyección. Entonces, acá proyectamos con lo que acabamos de definir, ¿no? Con el mínimo, ¿ah? Y obviamente luego calculamos el máximo acá, ¿no? Acá calculamos primero el mínimo entre estos dos, luego calculamos el máximo. Y eso luego lo graficamos, ¿no? Luego lo graficamos. A ver, ejecutamos aquí. A ver, esperamos el resultado. Ahí tenemos, ¿no? Ahí tenemos que en sí el resultado nos sale en sí la función de pertenencia, como se dice, truncado, ¿no? Que es lo que teníamos aquí, la interpretación. Aquí, en sí, al final, la función de pertenencia de B' va a ser algo truncado, ¿no? Dependiendo de la forma que tenga aquí, ¿no? Va a salir un truncado, este de acá. Y eso es lo que está saliendo aquí, ¿no? A este de aquí, ¿ve?
Entonces, y eso vamos a aplicar cuando diseñemos el sistema difuso, vamos a aplicar para cada regla de esta forma, ¿no? Para cada regla, y luego vamos a intentar unir esos funciones de pertenencia.